Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios. Un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el salario mensual a una persona, según la tarifa y la cantidad de horas trabajadas. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 28. Esta función entonces se encarga de hallar el salario a cada persona. A un grupo, en este caso vamos a hacer a un grupo de 4 personas, se puede ampliar. Usamos un ciclo for. En el ciclo pedimos al usuario que ingrese la cantidad de horas y la tarifa. Y simplemente será entonces hallar el salario mensual, que será multiplicar la cantidad de horas por la tarifa sobre 8 y esto sobre 8 también. Recuerde que entonces esto parte de la condición del problema. Te invitamos a visitar la tutoría salario mensual por tarifa en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente este programa y esta fórmula. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Esto permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a crear dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí entonces damos nombre a la clase como salario mensual por tarifa. Dos puntos y luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces de tipo entero declaramos x en cantidad de horas y tarifa. Estas variables, por ser generales, podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya vimos entonces que la función ejecutar hace uso de estas variables. Depende del programador saber qué variable puede ser definida local o declarada como atributo. Declaremos ahora las funciones, en este caso una función ejecutar en la línea 7. Para declarar funciones en Objective-C, primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos métodos de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe ningún parámetro. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el tamaño de memoria reservada a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación. Esta va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 29. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz para verificar que las funciones que se programen en la implementación sí estén declaradas. Hay un método especial, líneas 11 a 15 en la implementación, que es init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase salario mensual por tarifa, o sea en la línea 33. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia, o sea los atributos. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación, la interfaz y la clase de salario mensual por tarifa.
Para usar esta clase en otro archivo, entonces es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar. Con esto se evita copiar y pegar todo el código de la clase, como en este caso. Entonces vamos a instanciar ahora objetos de la clase salario mensual por tarifa para usarla. Entonces eso lo hacemos en el main, entre las líneas 31 a 37. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces vamos a crear un puntero a la clase salario mensual por tarifa. Esto lo hacemos con asterisco y le damos nombre de obj. Ahora vamos a hacer que ese puntero apunte a un objeto de esta clase. Entonces para eso instanciamos un objeto. Primero se reserva memoria dinámica a la clase salario mensual por tarifa, invocando a la función alloc. Luego a ese espacio de memoria le invocamos init, que es el constructor por defecto. Con esto entonces obj ya podrá usar la clase salario mensual por tarifa. Simplemente será invocar la función ejecutar, que resuelve el problema. Entonces eso lo hacemos en la línea 34. Observe que para invocar funciones simplemente entre corchetes damos nombre al puntero, en este caso obj, y luego el método a invocar, o sea, ejecutar. Con eso el compilador va a la línea 34 a la línea 16 y continúa con el programa, mostrando así la solución. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita dar el salario mensual por tarifa a una persona. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en